Gracias, mi querido tocayo. Buenas noches a todos. Pues miren, me han invitado para venir a platicar acá a Oaxaca. Y me ha dado mucho gusto la invitación porque es una tierra que me resulta verdaderamente entrañable. Aquí hace un rato estuve en la casa de Francisco Toledo y la verdad es una especie como de santuario. Nunca había encontrado tantos libros de arte de todo tipo. Verdaderamente tiene un acervo maravilloso. Y ustedes tuvieron la suerte de tenerlo aquí como vecino. Yo lo he admirado desde que me intereso por la pintura. Entonces, para mí, la verdad, es un honor estar en la tierra de Toledo. Y aunque no soy alcohólico, también me da gusto estar en la tierra del mezcal. Y de otras linduras de las que no voy a hablar porque vengo acompañado de mi esposa. Pero me da mucho gusto estar pues esta noche con ustedes, esta tarde, para hablarles de mi más reciente novela. Es una novela que se llama Pasado Cero. La publicó hace unos meses el Fondo de Cultura Económica en la colección popular. Entonces, los que la quieran conseguir, por ahí anda. Yo, lamentablemente, no traigo ejemplar. Me lo robaron en el camino para acá. Algún lector fanático me lo sacó y ni modo. Pero, como no les voy a leer nada, les puedo contar un poco de qué va esta novela. En primer lugar, de los 30 y tantos libros que tengo, muchos de ensayo, algunos de poesía, muchos de cuento, esta es mi quinta novela. Eso ya es pues en mi caso, una hazaña, porque han de saber que no escribo con la fluidez y la facilidad con la que hablo. Hablo todo el día y me sale más o menos bien redactado. Un texto escrito me cuesta, para que se hagan una idea, un párrafo de 7 u 8 renglones, 3 o 4 horas, que son las mismas que empleo cada día para escribir. No avanzo como otros escritores. Tengo algunos amigos, Paco Taibo, por ejemplo, que publica libros de este gordo y luego vuelve a publicar otro libro de este gordo al año siguiente, y la verdad no me explico esa facilidad que tienen para poner las cosas y además ponerlas bien. Hay no solamente Paco, sino muchos escritores, también amigos, otros no amigos, pero que son muy prolijos. En mi caso, sucede que escribo muy lentamente porque me preocupa mucho la cadencia de la prosa. Como vengo de la poesía, como mis orígenes fueron la poesía, siempre me preocupo mucho por la cadencia. Estoy ahí buscando con una lupa estas cacofonías que a veces se hacen cuando uno termina un verbo, había, ia, y luego corría, y luego María. Ese tipo de cosas son muy molestas y se me presentan. Nunca fuera caballero de dama tan bien servido como fuera Don Quijote cuando de su tierra vino. Muchas gracias, mi amor. Les digo que lo primero que procuro impedir es que se me presenten estas que técnicamente se llaman aliteraciones. Van provocando un sonsonete en la prosa que termina uno como cabeceando. Soy muy cuidadoso con esto. También soy muy cuidadoso porque he sido periodista toda mi vida, nunca periodista de la realidad, siempre he sido periodista de mi mundo interior. He tenido una docena de columnas a lo largo de mi vida y sé lo que es la entrega semanal. Soy periodista en el sentido de que tengo que entregar algún artículo, generalmente o normalmente o infatigablemente, un artículo de creación. Lo mismo pueden ser mentiras literarias, cuentos, y estoy pues acostumbrado al tono del periodista, que es un tono muy directo, muy claro, pero que he tenido la
la consigna de procurar que no contamine mi obra literaria. En mi obra literaria, insisto, soy muy meticuloso. Jamás digo una oración tan sencilla como el perro café cruzó la calle. El perro café cruzó la calle no me interesa. Me interesan fórmulas en las que se sugiera otra manera de asomarse al asunto, una mirilla diferente gracias a la construcción que tienen las frases. Es por esto, pues, que me tardo mucho tiempo en ir tejiendo, pues, una especie de urdimbre en la que hay que traer muchos hilos en la mano. La trama, el tono, la cadencia, un cierto tipo de metáforas que vayan creando un juego de resonancias que hagan todo un mundo. Entonces me cuesta mucho trabajo y por eso estoy muy satisfecho de haber hecho una quinta novela. ¿De qué trata? O mejor aún, ¿qué fue lo que me inspiró una novela como Pasado Cero? Tengan ustedes en cuenta que se trata de un personaje amnésico, un personaje que no sabe nada de sí mismo, que una mañana despierta en un aeropuerto. Lo primero que le llama la atención es no saber quién es, no entender cómo llegó ahí. Se inclina un poco y en la ventana hay un reflejo de una mujer. Se mueve y descubre que es él. No entiende, pero está tan aturdido todavía por esta sorpresa que decide levantarse e ir al baño recogiendo las cosas que están a su lado, una bolsa de mujer, un maletín, y entra al baño. Se ve en el espejo ahora sí de manera nítida y comprueba que es mujer, en efecto, que no hay duda. Se echa agua a la cara para ver si está dormido, se refresca, se pasa la mano por el cuello y se encuentra un cordón. Tira de él, saca una bolsa donde vienen 5 pasaportes, cada uno de un país diferente, en todos ellos la fotografía de esa mujer que él ve en el espejo y distinto nombre. Un pasaporte mexicano, un pasaporte canadiense, etcétera. Abre el maletín y hay fajos bien apretados de euros. Más tarde hará las cuentas y descubre que son cerca de 6 millones de euros. Para que tengan una idea de lo que equivale este capital, cada millón de euros son 23 millones de pesos. Multiplíquenlo por 6 y verán la suma que trae. Es verdaderamente cuantiosa. Y luego cierra el maletín, entra al WC y su sorpresa es todavía mayor. Resulta que no es mujer, es hombre. Hay ahí una prueba inequívoca de que es hombre. Luego entonces dice, vengo disfrazado, con tanto dinero y tantos pasaportes, seguramente estoy metido en líos. ¿Qué puedo hacer? Escarba en la bolsa de mano y descubre un billete para abordar un avión que va de Madrid a Lisboa. Y decide, pensando que ese billete lo compró cuando sí sabía quién era y que lo más correcto es hacerle caso a él mismo cuando hizo esa compra, y decide tomar el avión. Esto que les he platicado representa algo así como las primeras 2 páginas de la novela. Ahí está planteado el asunto. A partir de ahí empieza una serie de aventuras que ya no les cuento, pero ¿qué fue lo que me llevó a mí a decidir una novela con un personaje amnésico? Me preocupa mucho el problema de la memoria. Me preocupa porque entiendo que mi memoria es lo que me da mi identidad. Yo poseo una memoria autobiográfica que permite que sepa quién soy,
que recuerde las cosas a las que me he dedicado, que incluso tengo una profesión, tengo una familia, me sé miembro de esa familia, tengo una identidad nacional, me sé mexicano. En fin, mi memoria es la columna vertebral de mi propia vida. Sin embargo, mi memoria, igual que la de ustedes, no es de fiar. Si hay alguna facultad humana verdaderamente de muy mala categoría, es la memoria. Uno tiene una imaginación de una cierta proporción, una cierta potencia. Uno es capaz de imaginarse un triángulo. Imagínense un triángulo, por favor. Ahí en su conciencia se dibuja una figura cerrada con 3 lados y les pregunto, ¿contra qué se recorta la figura? ¿Se recorta contra un fondo negro o contra un fondo blanco? ¿Cómo ven el triángulo cuando les pido imaginen un triángulo? ¿Recortado contra qué fondo? Si ven el fondo color de rosa, está muy raro. Si ven el fondo negro, es que tienen el fondo muy negro de la conciencia. Uno se puede imaginar un triángulo, ya lo hicieron, se puede imaginar un cuadrado. Acompáñenme con este ejercicio, seguramente ya vieron el cuadrado, no le salió muy bien, pero más o menos cierra. Imagínense un pentágono, ya cuesta un poquito más de trabajo, es una especie como de casita pintada por un niño. Imagínense un hexágono, a ver, imagínense un decágono, una figura de 10 lados. Les empieza a fallar la imaginación, ya no son capaces de visualizarla. Ahora, kilo significa 1000. Imagínense un quiliágono. Recórrenle los 1000 lados a la figura, no pueden. Sin embargo, sí entienden el concepto quiliágono. Si yo les digo que es una figura de 1000 ángulos, de 1000 lados, no tienen problema. La imaginación tiene una determinada potencia. Nosotros podemos imaginar muchísimas cosas. Podemos imaginar sobre todo cosas que se combinan. Ustedes combinan una paloma con un caballo y obtienen un Pegaso. Imaginan un caballo con un frente de ser humano y se imaginan un centauro. Y lo mismo pasa con la sirena, andan pegando cosas unas con otras para crear figuras fantásticas. El unicornio está muy bonito, es un caballo con una especie de cuerno, al que no sé por qué se les ha ocurrido hacerle una especie como de tirabuzón. Tenemos pues una imaginación que tiene una determinada potencia. Normalmente con la imaginación concebimos muchas cosas que no existen. Nos sirve para hacer planes, para hacer proyectos, para proyectar, incluso para desear. Yo me imagino una vida mejor que la que tengo. Eso todo el mundo lo ha hecho. La imaginación es una facultad muy poderosa. La razón es otra facultad maravillosa. Hace un momento estaban ustedes usándola cuando les dije que quiliágono significaba figura de 1000 ángulos. Todo mundo entendió. Tienen la capacidad de razonar. ¿Qué pasa con esta otra facultad humana? La memoria. Yo no sé ustedes, pero cada que he contrastado mis recuerdos con los recuerdos de mis hermanos o con los recuerdos de mis amigos, cada vez que 2 personas viven en común una experiencia, cada quien recuerda una cosa distinta. Cada quien tiene una versión del pasado. Hay por ahí un poeta que se llama Liber Falco, que tiene un poema maravilloso a propósito de esto.
Dice: yo mismo temo a veces que nada haya existido, que mi memoria mienta, que cada vez y siempre, puesto que yo he cambiado, cambie lo que he perdido. Fíjense nada más qué belleza de poema. Bueno, ¿y qué sucede con un recuerdo mío cuando lo vuelvo a recordar tiempo después? Pues sucede que hasta mi recuerdo 1 es diferente de mi recuerdo 2. A veces me acuerdo con gran nitidez de una escena en la que yo fui víctima. Y a veces la misma escena la recuerdo y no fui tan víctima. Yo cooperé, yo en el fondo fui el causante de lo que sucedió. Yo fui quien se salió con la suya. Me doy una versión diferente. Sí, me explico más o menos. La memoria es afectada por el estado de ánimo. Si estoy muy contento, la memoria me envía solamente los recuerdos que confirman mi estado de ánimo. Me acuerdo de todos los pasajes felices de mi vida y me sigo poniendo contento. No encuentro en mi vida ningún momento triste si estoy contento. Cuando estoy deprimido, solamente me acuerdo de lo malo. Este efecto de la memoria que abre una compuerta con unos recuerdos, me cierra la otra, dependiendo de mi estado de ánimo. ¿En qué estado de ánimo será correcto recordar para que entonces pueda tener una visión cabal del pasado? Porque si siempre estoy en algún estado de ánimo, pues seguramente siempre aderezo, filtro los recuerdos que evoco. Y luego, peor, no solamente la emoción, no solamente la tergiversación, sino que además cuando tomo una decisión, cuando mi voluntad se inclina hacia un lugar, todo lo que recuerdo es lo que confirma esa decisión. Les pongo el ejemplo más claro. Si ustedes han llegado en algún momento en su vida a decidir dejar un trabajo o a decidir dejar una relación tóxica y cancelar un matrimonio, si ya lo decidieron, la memoria se vuelve su alcahueta y solamente les va a hacer recordar precisamente lo que confirma esa decisión. Si se trata de un trabajo, se van a acordar de las canalladas que les hicieron sus compañeros de trabajo, del maltrato del jefe, de lo bajo del salario. Si en cambio se resignan y siguen en la relación tóxica y siguen en el trabajo explotado y se aguantan porque tienen en cuenta que a lo mejor no hay un mejor trabajo, recuerdan los ratos buenos. Ay, pero si no es tan mala. Ay, pero si no me golpeó tanto. Ay, en fin, no sé si me explico lo suficiente con esto que les digo. Si tenemos alguna facultad terriblemente mala, es la memoria. Incluso hay experimentos que ha hecho la neurociencia últimamente a propósito de la memoria. El experimento es muy sencillo. Le ponen 2 fotografías al entrevistado para que piensen cuál de las 2 le gusta más. Si es mujer, le ponen hombres. Si es bisexual, le ponen hombres, mujeres y todos revueltos. Si es hombre, le ponen mujeres, etc. La persona decide, esta me gusta más. El que lo está entrevistando ha tomado clases de predigitación, es una especie de mago entrenado y coloca las cartas boca abajo. En ese momento
cambia las cartas y le pide al entrevistado, a ver, levante la que usted eligió y dígame por qué la eligió. El sujeto supuestamente recuerda los motivos por los cuales eligió esa foto, pero eligió la otra, la que no le muestran, y empieza a inventarse una historia, una narrativa para justificar que esa fue la que eligió. O sea, que también nos podemos inventar un pasado. No necesitamos que haya sucedido. Con tal de corroborar que tenemos razón, somos capaces de inventarnos un pasado. Y vuelvo al punto inicial. Si el pasado que recuerdo es lo que me da mi identidad, ¿quién soy si estoy apoyado en la memoria? Me preocupaba muchísimo la memoria, se los digo en serio. ¿Cómo trabajar la memoria? Pues vamos a agarrar un personaje sin memoria. Un personaje sin memoria que se vaya al mundo a tropezarse con personas que sí tienen memoria. A ver si en algún momento la recupera. A ver si en algún momento lo vivido se le va apelmazando para tener entonces un pasado que recordar. ¿Qué sucede con él? Léanlo, por favor. Le suceden muchas cosas. Les cuento un poco el esqueleto, digamos, turístico de la novela. Por razones que no vienen al caso, he estado en muchos lugares y además he vivido temporadas largas en muchos lugares. Aquí a Oaxaca, yo creo que sumando los días que he venido a visitarlos, ya debo de juntar más o menos como 6 meses de mi vida. Pero he estado nada más de visita y luego me voy. Y luego no vengo a Oaxaca, sino que mejor me voy a Huatulco o me voy a Puerto Escondido. Allá hay unas playas a todo dar. Aquí tienen ustedes unos edificios primorosos, pero tengo ganas de playar y me voy para allá. Hay muchísimos lugares en los que he estado. ¿Cuáles son los que más me interesaban? Aquellos que por haber vivido de una manera prolongada, logro poder describir lo que es la identidad de esa determinada nacionalidad. Un tiempo largo, 2 años, lo pasé en España, en Madrid concretamente, estudiando el doctorado. Conocí a los madrileños, que son estrictamente los castellanos. Es la zona de Castilla donde está Madrid. Son personas más o menos toscas, groseras, bastante sucias, desagradabilísimos, altaneros, autoritarios. Es gente verdaderamente con la que yo tenía unas dificultades constantes. Les cuento una que es buenísima. Y les cuento, no obstante que hay niños, algunas de las majaderías que se estilan por allá, para que tengan una idea. Yo no sé qué prurito tienen los madrileños, que cada que quieren insultar a alguien, recurren a asuntos fecales y entonces empiezan a cagarse en todo. Me cago en la hostia de tu primera comunión. Ese es su favorito. Me cago en tu madre, me cago en tu cara, me cago en la hostia de tu primera comunión. Un día, harto ya del asunto, discutiendo con un taxista que había dado 40 vueltas para cobrarme más, yo ya sabía dónde iba y por dónde debía de irse, y se lo explicaba. Él se puso bravo y empezó a decir, me cago en la hostia de no sé qué. Yo era un estudiante con mochila. En mi mochila traía un papel sanitario. Le dije, anda, Ale, para que te limpies el culo. Fue
una revelación maravillosa porque no se daba cuenta lo que estaba diciendo. No comprendía la blasfemia terrible, porque además es un pueblo sumamente católico, y eso de profanar la hostia cagándose encima de ella, aunque sea la del otro, es un pecado mortal, caray. De pronto fue tal su conmoción que se quedó con el papel así temblando. Yo aproveché para irme sin pagar, por supuesto. Tuve muchas dificultades por la personalidad del castellano. Cuando ya me hartaba de ellos, me iba a vacacionar un rato a la zona andaluza, a Sevilla, Córdoba, Granada. Ahí se encuentra uno con personas simpáticas, de un trato amable. Se me parecen a los mexicanos. Son medio gitanos y eso los hace un poco personas de más criterio, más flexibles. La verdad, se siente uno como en casa. Se parecen a nosotros, así de tramposos, así de canallas, así de traidores, así de doble cara, pero por lo menos tienen la flexibilidad del sujeto simpático. Los otros, en cambio, son cuadrados, cuadrados, cuadrados. Bueno, pues la novela comienza en Madrid. Se va a Lisboa el personaje, como les dije. Y también en Lisboa estuve viviendo una temporada. Y ustedes no saben qué hermosos son los portugueses. Portuguesas y portugueses. No sé qué gen permite que tengan unos ojos enormes y además bien empestañados, así con pestañas como de burro piñatero, pero hacen que se vean muy bonitos, o al menos a mí me gustaban. Y aparece en la novela una muchacha que se llama Claudia, que tiene unos ojos color oporto. Ahí se quedó la temporada de mi personaje. Luego vuelve a Madrid por alguna cosa. De Madrid se va a Sevilla, ahí le pasan un montón de cosas, y finalmente se va a Barcelona. Barcelona está en la zona de Cataluña. Ahí en Barcelona ha habido cosas muy importantes. Ha habido pintores, pues digamos, de la talla de Toledo. No me van a regatear si comparo a Toledo con Picasso o a Picasso con Toledo. Dos grandes genios del siglo XX. Ahí nació Picasso. Ahí también anduvo, y aquí sí ya vamos a tener un poco de diferencias, Salvador Dalí. También es catalán. Y los catalanes tienen un temple, una personalidad como de ciudadano cosmopolita. Son absolutamente indiferentes al resto del mundo. No les importa nada. Uno puede pasar encuerado entre ellos o vestido de foca y no voltean a verlo. No les importa el resto del mundo. Están volcados hacia sí mismos, igual que en las grandes metrópolis. Lo mismo pasa en Nueva York, ojalá pasara en la Ciudad de México. No pasa aquí, se los aseguro. Aquí, como es finalmente una población reducida, todo mundo se conoce. Aquí uno sale a la calle y está siendo observado. Hay lugares en los que uno pone un pie en la calle y ya está en el absoluto anonimato. Yo, la verdad, prefiero esos lugares. Poderse perder entre la gente. A mi personaje en algún momento le conviene perderse entre la gente y por eso se va a Barcelona. Y luego regresa a México. Pero no crean ustedes que al México folclórico que vendemos al turismo para que nos visite. Se viene al México profundo, al México urbano, al México, pues ya he hablado bastante mal de él, haciendo una especie como de autocrítica.
parece que nos viene en el ADN este gusto por romper el Estado de Derecho. Hay una regla y si no me ven, me la brinco. Y si me ven, soborno. Y si no acepto el soborno, me hago la víctima. Este círculo vicioso verdaderamente es infernal. Les cuento una anécdota que a lo mejor los ilustra para que vean de veras comparativamente cómo son los castellanos, de los que ya he hablado mal también, y los mexicanos. Cuando estuve allá, intenté por todos los medios habidos y por haber conseguir una licencia de manejo. Siempre he sabido manejar desde niño, siempre he tenido licencia, pero no tenía licencia internacional. Entonces me pedían para poder manejar en Madrid una licencia, un carnet de conducir. Requisitos: tomar un curso de manejo. Tomé el curso de manejo. Terminé el curso de manejo, denme mi licencia. Lo aprobé. No, porque necesita usted la nacionalidad. ¿Cómo consigo la nacionalidad si nací en otro lado? Fui a averiguar. Necesitaba por lo menos tener la residencia. Para tener la residencia no había manera de que me la dieran si no hacía un depósito en aquel tiempo de 1,000,000 de pesetas. 1,000,000 de pesetas, aunque costaban 25 centavos en ese entonces, 25 centavos de peso, yo no tenía para hacer ese depósito. Les expliqué que necesitaba manejar. No hubo manera. Me vine a México, saqué una licencia de conducir internacional y me fui para allá. Y los maldije hasta donde no se imaginan. Yo no cagándome en su hostia, sino mentándoles la madre, que es como estilamos por acá. Cuando ya me regresé a México, venía formado en la cola para pasar la aduana y el que estaba delante de mí era precisamente un gachupín. Y cometió el error de no pedir en España su papel de migración. Y el aduanero le decía: no lo puedo dejar pasar si no me entrega el papel de migración. Y yo dije así, atusándome el bigote: ahora sí empiezan a vengarse de las que me hicieron. Cuando estaba muy afligido el español, porque no podía pasar, porque le faltaba el papel, y por más que le explicaba que lo daban allá y no lo podía adquirir aquí, ya que lo tenía verdaderamente conmocionado, convencido de que no le iba a quedar más remedio que regresarse a España por el papel, el mexicano se abrió la bolsa de la camisa, los botones de la camisa, y el papel imposible de conseguir se lo sacó de ahí y le dijo: nos arreglamos. No sé cuánto le dio, pero el señor pasó ileso. Yo dije: bendita patria, por fin estoy en la tierra en la que se puede vivir. Me puse feliz. Si algo es oscuro, sórdido, asfixiante, algo que deja chiquito a Kafka, es el rigor de la aplicación de la ley en seco. Y el soborno, la mordida, pues es el lubricante para hacer que el mundo kafkiano funcione. Estaba yo muy contento de haber vuelto a México. A las pocas semanas fui a hacerme un examen al laboratorio Chopo. Me dio una gripa y en aquel entonces uno se hacía un exudado y le sacaban ahí qué remedio se le podía dar a uno. Estaba ahí esperando que me llamaran y llegó un señor con una bebita. La bebita estaba enferma, no sé de qué, pero necesitaban hacerle un examen de sangre. Y la enfermera le preguntó: ¿su bebita viene en ayunas? No, ¿cómo cree? Pues estaba llorando, le di su biberón. Uy, señor, pues no le vamos a poder hacer el examen,
porque se adultera el resultado. Y en ese momento el papá de la bebita sacó un billete del bolsillo, se lo dio a la enfermera y le dijo: yo no puedo venir mañana porque tengo trabajo, hágale el examen, nos arreglamos. Y se arreglaron. La que no se arregló seguramente fue la bebita. Cuando vi esto, me di cuenta que por más que sea el lubricante para poder vivir en un mundo kafkiano, somos tan extremadamente corruptos que lo hacemos hasta en nuestra contra. Y ahí empecé a tomar un poco de distancia de ese gusto que tenía de haber vuelto a México. Y desde entonces a la fecha, se imaginarán que he documentado con años y días y horas continuas de estar viendo sobornos, tranzas, corrupciones, y solamente así me explico el estado en el que estamos. Teniendo un país con recursos, un país con gente inteligente, un país que de veras, nada más por material humano, por riqueza natural, deberíamos de estar en el top de los primeros 2 o 3 países más ricos del mundo. Sin embargo, no. Estamos hundidos y presumimos de nuestro lugar número 70 y tantos con la UNAM en la lista de las universidades, y de vez en cuando nos ganamos una medalla de oro y a veces una de cobre, y la gente que vale la pena huye de aquí. Y los laboratorios que se dedican a las patentes salen como patentes japonesas o patentes gringas, pero los productores son talento mexicano. Hemos hecho de este país un infierno, y justamente por la corrupción. Bueno, cuando mi personaje viene a México, ya verán nada más qué retrata de México. Ni nada menos que el que nos merecemos. Esa es, digamos, la visión turística de la novela. Pasa por estas ciudades que les he mencionado. ¿Qué más les puedo contar de la novela sin contarles la novela? A ver, pregúntenme ustedes, ¿qué quieren saber de una novela que no han leído? A ver, acá alguien que me ayude, por favor, con un micrófono. Ahí está. Sí, bueno. Bueno, Oscar, bienvenido a Oaxaca. Gracias. Ya he tenido la oportunidad de escucharte por ahí varias veces. Has colaborado ahí en Diálogos y Confianza, te he visto varias veces. Ya leí tu novela, está muy buena. Y la verdad, mi pregunta iba hacia eso, que si era un autorretrato de lo que habías pasado, o era algo que te vino a la memoria. La verdad, está muy interesante, y realmente la pregunta también que yo te haría en este momento sería el mal concepto que yo así lo manejé, que tenías hacia México. Porque también en México hay gente buena, hay gente noble. Pero cuando veo al final de tu novela, ya cuando lo van a tirar allá... No digas. No digas. No lo comento, pero realmente muy interesante. Yo me la aventé en 2 días. Este libro me pareció muy interesante, la verdad, y te felicito. Muchas Te gracias. felicito, Oscar, la verdad. Gracias, te lo agradezco enormemente. Sobre todo que la hayas leído y si te gustó, pues ya es mi gratitud completa. Me hiciste una pregunta al principio, que si lo viví o me lo inventé. La verdad es que imita. Nunca he perdido la memoria, afortunadamente, o desafortunadamente también. Quisiera haberme olvidado de cosas que me han sucedido,
pero martillan ahí con enorme insistencia. Lo que pasa es que cuando uno escribe, uno convoca supuestamente la imaginación, pero a veces le roba uno cosas a su propia vida. Hay un pasaje muy bonito, al menos eso creo yo, lo recordarás, cuando Marcos llega a Cintra con Claudia, se van a una zona muy bonita. Cintra es un lugar primoroso. Si no lo conocen, métanse al YouTube, al internet o a algún lugar para que vean las fotografías del castillo de Cintra. Es un castillo mandado a hacer, se llama el Palacio de la Pena, un palacio mandado a hacer para que la reina fuera ahí a llorar las traiciones de su marido. Es un palacio primoroso, olvídense el de Walt Disney, este es más bonito, el Palacio de la Pena. Hay un cuarto de corcho para que nadie escuche llorar a la reina. Y las habitaciones y sobre todo los mosaicos, tengan ustedes en cuenta que los portugueses trabajan la técnica del mosaico, que ya quisieran los de Puebla con sus dibujos ahí. De veras, los dibujos que hacen en el mosaico son extraordinarios. Hay una belleza pues en ese lugar. Enfrente de este Palacio de la Pena, un poco rodeándolo, hay una muralla con almenas. Es una muralla antiquísima, de 5 o 6 siglos atrás, en donde a veces adentro estaban los cristianos y afuera los moros, y a veces estaban adentro los moros y afuera los cristianos. Es una larguísima barda que da la vuelta, tiene un canal por el que transitaban los soldados para vigilar las murallas. Esa bajada que describo en la novela, en la que veo a Claudia, o ve el lector a Claudia, venir corriendo hacia él, y está el atardecer, el sol bajando, es uno de los pasajes más bellos de la novela, porque es un retrato de mi vida personal. Beatriz, que hace un momento vieron, Beatriz Escalante, que es escritora, que es mi pareja desde entonces, justamente me permitió experimentar este momento de éxtasis en que yo, un jovenzuelo en ese entonces, ni tan jovenzuelo, pero sí mucho menor que ahora, un jovenzuelo veía correr hacia él al amor de su vida. Traté de capturar en ese pasaje este episodio de mi vida. Es un robo, un autoplagio de lo más hondo que tengo. Hay muchos pasajes en la novela o en las novelas que he escrito, en las cosas que he escrito, que le tomo prestado a mi propia biografía. A veces también se me ocurren cosas que nunca he visto ni nada. Hay un pasaje, recordarás, este sí es absolutamente inventado. Mi personaje en algún momento llega a la conclusión de que aunque él no se acuerde, los dueños del dinero, que seguramente lo andan persiguiendo, están familiarizados con su conducta. Y aunque uno no tenga memoria, sigue conservando los mismos gustos, las mismas debilidades, y que entonces un día se va a ir por las calles por donde se iba y lo van a pescar. Entonces, para poder confundir a los perseguidores, necesita tener una memoria diferente. Y se encuentra en un pasaje que hay ahí en Madrid, a un mendigo, se le planta delante y le dice: te compro tu vida. ¿Cómo que me compras mi vida? Sí, cuéntame tu vida y te doy un montón de dinero.
Íñigo, que es el personaje, acepta y empieza a contarle su vida. Y le dice, me llamo Íñigo, no sé qué. Y de niño, mis padres me entregaron a un cura. Y el otro, Marcos, dice, me llamo Íñigo y de niño mis padres me entregaron un cura. Y hagan de cuenta que en un lago vacío, quieto, de pronto van cayendo estos recuerdos como las estalactitas en unas grutas inundadas y se van asentando en el fondo de su conciencia. Y así va asimilando cada uno de los recuerdos que el otro le compra, que el otro le vende. Cuando el maldito Íñigo le dice, ya acabé, este ya se experimenta como Íñigo, siente como Íñigo. Y como en la historia que Íñigo le cuenta, hay un engaño de un socio con la exesposa del mendigo. Este ya se siente también ultrajado y quiere cobrar venganza. Y entonces se va a cobrar venganza. No les cuento más porque es un pasaje medio. Ese me lo saqué de la cabeza. Es más, me costó tanto sacármelo de la cabeza, como a Zeus le debe haber costado un montón de trabajo sacarse a Palas Atenea de la cabeza. Así. Ese pasaje, yo llegaba al túnel este que les menciono, donde estaba el mendigo con una hoja de castaño, tocando una música como de blues, de jazz. Releía unas hojas antes, llegaba ahí y no podía avanzar. Horas sin poder avanzar. Al otro día, otra vuelta, llegaba ahí y no podía avanzar. ¿Saben cuánto tiempo me tardé para entender por qué demonios se paraba frente a Íñigo? 7 meses. 7 meses de releer la novela completa hasta ahí y no saber qué seguía. Hasta que un día, claro, esto, y es uno de los pasajes más interesantes de la novela porque está completamente delirante. Ese me lo inventé. Te digo que hay cosas robadas de mí mismo y cosas que sí salieron, quién sabe por qué, a fuerza de torturarme. Hay un poema de Jaime Sabines que dice más o menos esto que les estoy diciendo. Bien te vaya, poeta, con lo que le robas a tu corazón y a tus amores, a veces a ver qué imagen haces de ti mismo con los retazos que le robas a tu sombra. Yo creo que todos los escritores de alguna manera hacemos esto. Una más. Bueno, aquí y allá. Además de los escritores, yo creo que toda la historia de la cultura humana es una historia de recrear. Póntelo bien porque no te escucho, perdón. Además de los escritores, yo creo que la creación absolutamente creativa no existe. En la antropología el hombre es un ser que recrea en primer lugar a la naturaleza y después a la cultura. Siempre partimos de una base cultural y a partir de ahí nos robamos, ¿no? Como decía Vallejo, los huesos prestados que cargo, porque yo cargo no solo la lengua, yo cargo la lengua, la música, toda, la cubanía, yo estoy prestado en este mundo. Cuando escribo, a veces pienso que soy yo cuando escribo y después descubro en eso que escribo a mi madre, a mi padre, a mi historia, a mi país, a todo lo demás. Pero yo quiero hacerte una pregunta por algo que dijiste ahorita. Es una pregunta provocativa, no te vayas a molestar conmigo. Porque hablaste de la corrupción en México. Yo también soy extranjero y veo a México desde afuera. Pero cuando yo miro a México, veo a un México despojado de sus minas, de su oro, de su plata, de su agua, por poderes que a veces están por encima incluso de las voluntades de los gobernantes, porque son pactos que se hicieron con mucho tiempo de antigüedad y los mexicanos no los pueden deshacer. Porque ya Peña Nieto nos había dicho que la corrupción estaba como nuestros genes. No, yo creo que no. Pues entonces yo te preguntaría, en el lugar que ocupa México en la economía del mundo, ¿no tiene ningún papel
los Estados Unidos de Norteamérica y la vetusta Europa que nos chupan la riqueza como si fueran vampiros en el siglo XXI y todavía continúan chupi. Porque realmente yo creo que nosotros estamos tratando de sobrevivir en estas condiciones históricas en las que estamos. Todo el continente, digamos al sur del río Bravo, nuestra América, como le llamaba Martí, estamos sobreviviendo a este imperialismo histórico. Ya ves al troll que se buscaron de presidente, cosa que da una medida del nivel cultural que tiene esa sociedad. O sea, imagínate tú, ¿qué podemos esperar de este sujeto? Que no creo que se haya leído un poema en su vida, ni haya escrito un cuento, no. Es una cosa ahí como cuando Roma estaba totalmente ya en decadencia, ¿no? Y elegía a aquellos Césares todo barbarie, ¿no? Mi pregunta es esa, porque no quisiera yo quedarme con el mal sabor, ¿no? De que estamos en el lugar que estamos porque nosotros no hemos sido capaces de, sino ver también las condiciones históricas en las que nosotros estamos. Y gracias por la plática tan interesante. A ver, una pregunta antes de que sueltes el micrófono. ¿De qué nacionalidad eres? A ver. Me suenas como cubano, pero no soy seguro. Soy cubano. Tenemos una relación larga, Cuba y México. Una relación larga. Si ves mi gorra, trae ahí un distintivo que me emparenta pues con los orígenes de la Revolución Cubana. Ya no con la sucesión, pero sí con los orígenes. Me da mucho gusto que me hagas esta pregunta. Yo creo que toda Latinoamérica ha padecido desde hace ya un buen rato un sometimiento a nuestro vecino del norte, básicamente. También está Europa, por supuesto, porque hay aquí una cantidad de inversiones españolas, alemanas, japonesas, que no te cuento. Pero básicamente, estos 2 millones de kilómetros no sé si 2 millones de kilómetros o de metros, ya no sé cuántos, que colinda México con Estados Unidos, han sido verdaderamente una vecindad que nos ha dejado una circunstancia bastante desigual. Si por algo son ricos, es por lo que han sacado de acá. Vendemos nuestro petróleo barato y el petróleo refinado se convierte en plástico, se convierte en millones de cosas, incluso alimentos que nos mandan. No solamente se procesa gasolina, la mayor parte de las cosas que nos rodean, lo que traemos puesto, tiene que ver con el petróleo. O sea, vendemos materia prima y nos regresan manufacturada. Este juego es un juego perverso en el que se va empobreciendo los recursos naturales y se va enriqueciendo el otro. Uno de los bienes que estamos verdaderamente embargando, que tenemos quizá embargado completa, es el más natural de todos, el agua. El agua pertenece ya a compañías que justamente me gusta su sabor. En la contradicción mayor, aguas negras del imperialismo. Esto que dices es muy cierto. Yo no sé qué porcentaje de la desgracia cambiaría si tuviéramos un poco más de honorabilidad. Porque en buena medida las concesiones se han debido a favores que solamente unos cuantos han sacado beneficio. Agradezco pues tu pregunta y acá una última, por favor. Bueno, primero rápidamente felicitarlo, lo he escuchado, lo oigo en las cápsulas, pero sin embargo el oasis de la insignificancia. Están el oasis de la insignificancia, ¿verdad? El oasis de la insignificancia. Sí, Qué buen comercial. Sí, está lo muy bien. Teníamos pactado, ¿eh? Sí, están muy bien las cápsulas, para quien no las ha escuchado, excelente. Entonces me parece un excelente filósofo y pensador. Por eso es que ahora que vi su libro anoche lo compré inmediatamente.
aquí, en el Fondo de Cultura Económica. Y me pareció, así como han dicho los compañeros, pues muy interesante. La verdad es que lo empecé a leer rápido, me llamó la atención a ver por qué, cuál era la trama. Y lo solventé con una entrevista que dio por el libro. Y quería saber esa parte, me gustó cuando usted reflexiona y dice, es que en realidad nuestra historia es lo que nosotros nos acordamos, porque en nuestra vida olvidamos muchos detalles después y en realidad lo que contamos es nada más lo que se nos queda a nosotros. Eso me gustaría, como el filósofo que es usted, si me lo podía emplear. Y lo felicito porque es un gran pensador. Muchas gracias. Muchas gracias. Y efectivamente, me pueden ustedes ver todos los miércoles. Publico en un portal de Sin embargo al aire, sinembargo.mx, una reflexión filosófica semanal. Esa es la columna actual. He tenido otras, pero esta es la actual. Y ahí salgo de filósofo. Miren, ¿se acuerdan ustedes que estaban haciendo hace 3 semanas, un viernes como hoy, de hace 3 semanas, a estas horas? Lo que hicieron el sábado siguiente, al día siguiente, lo que hicieron el domingo de hace 3 semanas, el lunes. Para acabar pronto no se acuerdan de nada. ¿De qué se acuerdan? ¿Se acuerdan de algún momento significativo? Si un día tuvieron un hijo, sí se acuerdan. Sobre todo si lo tuvieron en el sentido literal, de tenerlo. Los que estamos como testigos afuera, podemos hasta como olvidarlo. Pero la que estuvo ahí, esa sí se acuerda. Sí se acuerda uno de cosas significativas. Las que son significativas. El día que este desgraciado me insultó y las palabras que me dijo pueden acompañarme toda mi vida. Si ustedes hicieran las cuentas de cuánto tiempo, minuto por minuto, 1 minuto de acá, media hora de allá, 1/4 de hora extraordinario aquí, otro momento tristísimo acá, 3 días llore y llore. Si sumaran verdaderamente las horas de lo que recuerdan, a lo mejor tendrían de vida 7, 8 días. 7, 8 días, de veras. Me imagino que todos pasaron por la secundaria, la prepa, no sé. ¿Se acuerdan de su época de preparatoria? ¿Se acuerdan de algún momento que ocurrió? Pero no se acuerdan de las clases, una tras otra, no se acuerdan. Tienen una vaga idea. Pasaron por ahí. ¿Qué es lo que hace que nos imaginemos siendo el que somos? Nuestra memoria. Nos inventamos, nos contamos una historia coherente. Tengo un dato aquí, otro dato allá, otro dato más allá, reconstruyo y cada que lo reconstruyo me armo una narración diferente. Miren, todos hacemos esto, nada más que no todos lo hacen profesionalmente, porque si no tendría una competencia endemoniada. Todos sabemos qué decir a quién y qué no decir a ese quién. Esta malicia de seleccionar qué decir y qué no decir es el gran truco que tiene el escritor. Cosas que no vale la pena contarse, no se cuentan. Cosas que vale la pena contar, sí se cuentan. Ustedes lo saben hacer. Desde niños, cuando regresaban a su casa y su mamá les preguntaba, ¿qué hiciste?, le contaban lo que la mamá quería escuchar. Nunca le contaron la verdad. Y esa misma tarde, en cambio, contádosela a un amigo, era otra tarde. Una tarde en la que ustedes hicieron
más de lo que hicieron. No sé si me explico. Nosotros nos contamos una vida y luego nos convencemos de ella. Y no nos acordamos, pero a las 3 semanas nos contamos otra vida distinta. Si uno fuera anotando la versión de su vida semana por semana, serían más desiguales que una foto tomada cada año. Es un verdadero caos la memoria. No sé si con esto te contesto un poco. Cuando digo que nosotros nos contamos una historia, que nuestra identidad es una narrativa, es porque nosotros somos estos narradores. Esto lo decía muy bonito Shakespeare en La Tempestad. Dice: demasiado ruido y furia. La vida es una novela contada por un idiota. Nosotros somos ese idiota que nos contamos nuestra vida. Y nos inventamos unas historias. Ahora traen unas narrativas. No me voy a meter por ahí, pero sí me voy a meter por ahí, aunque salga mal parado. Traen una narrativa de víctimas. Todos se sienten ofendidos porque ya entran al escenario sintiéndose víctimas. Cualquier pequeña diferencia que tengan, un poquito más prieta la piel, un poquito menos fuerza en los músculos, es suficiente para que se sientan víctimas. Y se cuentan una historia como si las que verdaderamente hubieran sufrido fueran los que están en el presente y no las que están en otro lado. No sé si me explico, no quiero ser más explícito porque me estoy metiendo en terrenos peligrosos. Es pura narrativa. Y es que la filosofía actual se ha metido por ese lado, fíjate, y hacia allá ha jalado el discurso. Antes les importaba el ser, ver qué eran las cosas en sí mismas. Ahora lo que importan son las narrativas. Por una cosa muy sencilla, es culpa de Nietzsche. Dijo: no hay hechos, solo hay interpretaciones. Y efectivamente, cada hecho es interpretado desde ángulos muy distintos, y entonces el hecho no es la última palabra. La última palabra es mi interpretación. Y por eso estamos tan encontrados. Bueno, eso dicen los filósofos. No lo defiendo a capa y espada. En fin, oigan, me ha dado un gusto enorme poder platicar con ustedes aquí. Y seguimos platicando. El lunes voy a estar clausurando esta feria. Gracias.